Mi experiencia ocurrió en una noche de mayo de 2001, cuando vivía en Carolina del Norte, Estados Unidos. No me gusta hablar sobre cómo morí, pero lo que realmente me fascina es lo que pasó después de mi muerte. Alrededor de las 2 de la mañana, fui al baño y me desmayé, resultando en mi fallecimiento. Esta experiencia es algo que prefiero compartir, ya que creo que fui al cielo, como yo lo interpreto, durante 5 años. En el momento en que me desmayé, sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Me vi flotando en la sala cerca de la puerta principal. Observaba todo a mi alrededor con una claridad tranquila y sin miedo. Mi pareja de ese entonces abrió la puerta para la ambulancia y algunos paramédicos, y observé cómo entraban en la casa y se dirigían al lugar donde estaba mi cuerpo en el baño. Los paramédicos que llegaron encontraron mi cuerpo sin vida y azul. Mi estado de muerte clínica fue confirmado por 14 minutos, pero no sabemos el tiempo exacto, ya que lo registrado fue a partir de la llegada del primer equipo de socorro. Cuando llegó el equipo de soporte avanzado, lograron revertir la parada cardíaca, pero el tiempo que pasé realmente muerta pudo haber sido más largo. Floté durante 45 minutos, lo que está documentado en los informes médicos. Durante ese tiempo, no experimenté miedo ni preocupación por asuntos mundanos, como quien pagaría las cuentas o cuidaría a las mascotas. La sensación era de una progresión natural y tranquila hacia lo que yo percibía como la siguiente fase. La paz que sentía era completa y sin perturbaciones. Después de la remoción de mi cuerpo de la casa, observé cómo la puerta principal se abría sola, a pesar de no haber nadie en la casa para abrirla. Entraron orbes de color azul oscuro, que se movían suavemente en mi dirección. Flotaban e interactuaban entre sí, comunicándose de una manera que yo podía percibir. Estos orbes tenían una energía que parecía eléctrica, envolviéndome antes de desaparecer. Fue fascinante ver estos orbes de energía. No había hostilidad en ellos, solo una presencia que parecía observadora y comprensiva. La energía que emitían tenía un tono azul profundo con una luz pura y blanca en el centro. Esto me brindó una sensación de calma y aceptación, sin ningún miedo o ansiedad sobre lo que estaba sucediendo. Cuando los orbes desaparecieron, sentí un toque suave en mi hombro. Era una mujer que siento que era una guía espiritual, quien me informó que era hora de seguir adelante. El ambiente a mi alrededor cambió a una neblina densa, y sentí como si todo se estuviera oscureciendo. Cuando abrí los ojos nuevamente, me encontré en un campo de flores. El campo de flores era vasto y suavemente inclinado, cubierto por millones de flores. En el horizonte, se levantaban montañas inmensas, mucho mayores que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Miles de personas estaban allí, cada una vibrando en su propia energía. Las flores bajo mis pies parecían saber que yo estaba presente y se movían suavemente para no aplastarme. La comunicación con las flores fue una experiencia única. Se movían con respeto, incluso si no tenía peso corporal. Sentía una conexión profunda con ellas, una sensación de unidad y comprensión que trascendía cualquier experiencia terrestre. Las flores tenían una energía visible, con colores que eran indescriptibles en comparación con lo que conocemos en la Tierra. En ese lugar celestial, tenía la capacidad de crear y manifestar cualquier deseo con un simple pensamiento. Si quería tener el cabello largo y lacio, podía tenerlo instantáneamente. Si deseaba estar en las montañas o escalar las montañas, podía aparecer allí de inmediato. La habilidad de moldear la realidad a mi alrededor era fascinante y liberadora. Mientras exploraba este entorno, me di cuenta de que la música que escuchaba era una melodía tranquilizante que emanaba de todo a mi alrededor. No había un origen definido para la música. Parecía venir de cada elemento del entorno, incluida yo misma. Podía cambiar la música si quería, como si pudiera crear una nueva lista de reproducción en cualquier momento. Seguía a la mujer guía por caminos de adoquines y a través de valles, lagos y ríos. Subimos montañas y llegamos a una ciudad magnífica. Todo en la ciudad era colosal, con edificios hechos de materiales inmensos. Las escaleras estaban presentes para quienes quisieran usarlas, aunque el teletransporte era una opción mucho más común y práctica. La ciudad que exploré era un lugar de maravillas arquitectónicas y de una escala impresionante. Los edificios no tenían ascensores, ya que la ascensión y el movimiento entre pisos se realizaban a través del pensamiento y la voluntad. Cada elección era posible, y el entorno estaba lleno de opciones para explorar y experimentar. Después de un tiempo explorando esta ciudad celestial,
Fui guiada a una catedral grandiosa. Las torres de la catedral se alzaban miles de pies en el cielo, y al entrar, quedé maravillada con el tamaño y la belleza del espacio. Las sillas y el suelo estaban hechos de un material monumental, mostrando una escala y grandeza que desafiaban la comprensión. Dentro de la catedral, encontré lo que llamé los tres grandes. No eran seres físicos, sino entidades energéticas con una presencia dinámica y poderosa. Su energía parecía fluir de forma constante, como si una cascada de energía estuviera subiendo del suelo y envolviendo sus formas. Los tres grandes me mostraron una caja llena de esferas de energía, cada una conteniendo recuerdos de mi vida. Era un proceso de revisión en el que necesitaba abrir cada esfera, observar y comprender los recuerdos que contenía. Era un procedimiento de autoanálisis profundo y revelador. Cada esfera contenía una escena o una acción de mi vida que necesitaba procesar. Observaba y experimentaba los recuerdos de mi vida como si fuera un espectador distante. Luego, me convertía en parte del recuerdo, sintiendo las emociones y pensamientos que tenía en el momento de los eventos. Un ejemplo significativo fue cuando revisé un recuerdo de mi infancia, donde tiré del rabo del gato de mi abuela. Observé la interacción del gato con el niño y luego sentí el dolor del gato como si fuera mío. Este proceso de empatía profunda y comprensión de las consecuencias de mis acciones fue una parte crucial de mi revisión. Los recuerdos eran procesados uno a uno, y necesitaba entender las acciones y sentimientos involucrados. Este proceso fue intenso, involucrando la revisión de comportamientos y sus repercusiones, y me trajo una comprensión más profunda de mis propias acciones y de las emociones que causaron. A medida que procesaba estos recuerdos, experimentaba una gama de emociones, desde arrepentimiento hasta alegría. La experiencia de ver y sentir las consecuencias de mis acciones trajo una claridad emocional y una necesidad de sanación, tanto para mí como para los demás involucrados en los recuerdos. Después de procesar miles de recuerdos, pasé a una nueva fase de la experiencia. Me envolvió una neblina, y al abrir los ojos, me encontré en un espacio blanco, sin paredes, techo o ventanas. El espacio era infinito y me sentía libre de cualquier restricción física. En el horizonte, vi una figura acercándose. A medida que se acercaba, la figura se volvía más grande y más clara. Era una mujer, que se presentó como mi bisabuela, Karina. Ella explicó que no debía estar allí y que necesitaba regresar a mi lugar de origen. Karina habló conmigo sobre eventos futuros y me orientó a regresar a Australia antes de septiembre de 2001. Ella explicó que tendría un papel significativo que desempeñar y que debía evitar permanecer en Estados Unidos, debido a los cambios que ocurrirían, como el 11 de septiembre. También me dio consejos sobre mi carrera futura y los desafíos que enfrentaré. Habló sobre el trabajo que haría con la policía y la necesidad de 2 años de recuperación emocional después de ese periodo. Sus consejos fueron precisos y detallados, prediciendo mi trayectoria con exactitud. Karina mencionó que trabajaría como instructora de primeros auxilios, algo que ocurrió exactamente como ella predijo. Esta orientación no solo me ayudó a seguir un camino claro, sino que también me preparó para los desafíos que vendrían. La orientación de Karina incluyó detalles sobre mi vida futura, como la fecha de concepción de mi hija. Recuerdo cómo la información encajaba perfectamente en mi vida cuando mi hija nació en 2005. Esto trajo un sentido de propósito y confirmación de la orientación recibida. Durante esos momentos de orientación, comprendí la importancia de las lecciones que tendría que aprender a lo largo de mi vida. La experiencia me enseñó sobre la conexión entre las acciones diarias y las lecciones espirituales, y cómo no debemos juzgar a los demás solo por las acciones de un día. Volver a la vida después de la experiencia celestial me brindó una comprensión más profunda sobre el juicio y el perdón. Aprendí que no solo debemos tratar a los demás con empatía y comprensión, sino también aplicar ese mismo juicio a nosotros mismos. Hoy, comparto mi experiencia y lo que he aprendido para ayudar a otros a encontrar esperanza y conexión espiritual. Uso mis habilidades psíquicas y la comprensión adquirida para enseñar a otros sobre la importancia de vivir la mejor versión de uno mismo y superar desafíos mentales. Mi experiencia celestial y las lecciones aprendidas han moldeado mi misión de vida. La comprensión del propósito y la conexión espiritual se ha convertido en el centro del trabajo que hago hoy. Agradezco la oportunidad de compartir y educar sobre estas verdades y por vivir con un nuevo entendimiento.